Hola jóvenes, el día de hoy empezaremos con el tema 9 de este curso, el penúltimo tema del curso, el cual trata de electroquímica, un tema sumamente interesante y muy aplicado a nuestra realidad diaria. Por ejemplo, en la imagen ustedes pueden ver las celdas de energía de un automóvil como el Tesla, un automóvil completamente eléctrico. Y todo lo que le da la electricidad para que estos automóviles se muevan es meramente por reacciones químicas que liberan electrones que les proveen la energía. Para iniciar este tema, lo primero que debemos hacer es introducir los conceptos de oxidación-reducción. Más que introducir los conceptos, es una forma de repaso porque este tema se vio en la primera parte del curso de Química General. ¿Recuerdan? Bueno, vamos a hablarlo rápidamente. Para refrescar un poco la memoria, primero que nada, hablemos sobre un proceso de reducción. Un proceso de reducción es aquel proceso donde hay una especie que gana electrones. Y este tipo de procesos tiende a formar aniones. Esto no es necesariamente cierto, puede ser que tengamos un catión que gana electrones y llega a su estado neutral, o simplemente el número de oxidación de este catión va a bajar con respecto al valor inicial. Un ejemplo de esto es el siguiente, donde tenemos esta reacción de oxidación del aluminio. Para que ustedes se hagan una idea de lo que cambia esto, este es el aluminio inicial y este es el óxido de aluminio. En esta reacción, el proceso de reducción lo sufre el oxígeno, donde el oxígeno va a pasar, si ustedes ven, del número de oxidación 0 a número de oxidación -2. En otras palabras, ganó electrones. ¿Qué pasó con el aluminio allí? Pues para mantener un balance de electrones, el aluminio allí perdió electrones. Y por eso el número de oxidación aquí es 0 y aquí va a ser +3. Este proceso es conocido como el proceso de oxidación, en el cual una sustancia va a ser la que pierda los electrones. Generalmente, este tipo de reacciones forma cationes, pero pueden pasar casos análogos como los que mencioné anteriormente. En lugar de formar cationes, simplemente tenemos un anión que se oxida y lo que va a pasar es que o el número de oxidación aumenta, digamos que pase de -2 a -1, o que simplemente llegue a su estado neutral donde el número de oxidación es de 0. Otro ejemplo típico, volvamos con lo mismo, con una oxidación, pero esta vez la oxidación del hierro. En este caso, lo que pasa es que se forma el típico herrumbre. Y lo que pasa químicamente hablando, visto desde el punto de oxidación, es que el hierro está en su estado 0, elemental estado 0, y va a perder 3 electrones por cada átomo de hierro, causando que el número final de oxidación del hierro sea +3 y el del oxígeno va a ser -2. Cabe destacar que la sustancia que se reduce, en este caso, es conocido como agente oxidante y aquella sustancia que se oxida es conocida como agente reductor. Continuando con esta breve introducción de modo de repaso, vamos a hablar rápidamente de cómo es que se balancean este tipo de ecuaciones. Bueno, hay diferentes tipos o formas de balancear estas ecuaciones dependiendo de la naturaleza que tenga cada una. Vamos a ver, por ejemplo, con las más básicas. Ustedes pueden preliminarmente ver que muchas veces el balanceo correcto de las más sencillas va a ser idéntico a un balanceo estequiométrico. Por ejemplo, veamos estas dos ecuaciones, donde inicialmente tenemos esta reacción ya debidamente balanceada, pero lo que tenemos que hacer al final es corroborar con el conteo de electrones. ¿Por qué? Porque esos procesos de oxidación-reducción son procesos en los cuales hay un intercambio de electrones. Veamos, por ejemplo, que las especies, lo primero que hay que hacer es identificar las especies que se están reduciendo y oxidando. Acá, por ejemplo, vemos que el cloruro o el cloro está simplemente como un ion espectador. Y vemos el número de oxidación del cloro acá va a ser -1 y de acá va a ser igual -1. Entonces, lo que vemos es de inmediato cuáles son los procesos que se están dando. Después de esto,
vamos a ver cuánto cambia uno y cuánto cambia el otro. Si vemos, en el caso del aluminio pasa de aluminio 0 a aluminio 3 más. Y esto nos daría la siguiente hemireacción, ¿verdad? La cual, si ustedes recuerdan el concepto de hemireacción, es solamente ver la reacción química desde el punto de vista de una de las sustancias. En este caso a nosotros nos interesa ver en el caso de lo que pasa con el aluminio. Y vemos que al aluminio estar perdiendo 3 electrones, estos 3 electrones se ponen a la derecha del lado de los productos. En cambio, la otra sustancia, que sería el hidrógeno, vemos que está de +1 a 0, ¿verdad? Entonces eso implica que está ganando electrones y esos electrones se van a poner del lado de los reactivos en la hemireacción. Y si ustedes notan, como acá estamos produciendo H2, se necesitan 2 hidrógenos o 2 hidronios para producir un H2. Y si cada ion hidronio ocupa un electrón, eso implica que los 12 hidronios van a ocupar 2 electrones. Y eso debe ser puesto en las hemireacciones. Tengan cuidado con esto. Ahora, lo que continuaría sería balancearlo utilizando los electrones a ver si coincide con lo que hemos hecho. Aquí vemos que tenemos 3 electrones y aquí tenemos 2 electrones. Y eso tenemos que cancelarlos de alguna forma. En otras palabras, que el número de electrones sean igual en los reactivos y en los productos. ¿Cómo hacemos eso? Eso es muy simple. Multiplicamos por un factor común. Acá vemos que son 3 y aquí son 2. ¿Qué pasa si multiplicamos esto por 2? De forma que hayan 6 electrones acá y esto lo multiplicamos por 3 de forma que hayan 6 electrones acá y se puedan cancelar. Pues eso es lo que hacemos. Y si vemos, calza perfectamente con el balanceo estequiométrico. Bueno, esta reacción se ve de la siguiente forma. Si ustedes ven, es una reacción altamente exotérmica y además es espontánea. ¿Por qué es espontánea? Eso ya ustedes lo pueden predecir cualitativamente por qué es espontánea esta reacción. Continuando, tenemos el otro ejemplo, que es prácticamente lo mismo. Primero identificamos quiénes se oxidan y quiénes se reducen, quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, y luego procedemos a hacer el mismo balanceo, el mismo ejercicio. Vemos que el cobre pasa de 0 a 2 y la plata, en este caso, pasa de plata +1 a plata 0. Planteamos las semireacciones y simplemente luego la balanceamos. Si notamos, aquí la plata va a ocupar multiplicarse por 2 y el cobre va a quedar con el mismo factor estequiométrico. Esta reacción es muy famosa y se conoce como la reacción del árbol de plata. Ella trabaja así. Ahora iniciamos con lo que es el balanceo de ecuaciones redox como no las hemos visto hasta este momento. Este balanceo es un poco complejo, pero van a ver que siguiendo una serie de pautas se va a hacer muy sencilla su resolución. Primero, para empezar, vamos a hablar sobre el balanceo de ecuaciones redox en medio ácido. Muchas veces las reacciones de oxidación y reducción requieren tener un medio ácido o un medio básico para que se lleven a cabo. Por ejemplo, este es un ejemplo típico de una ecuación de reducción-oxidación empleando medios ácidos, que es esta, la del permanganato y oxalato para producir dióxido de carbono y manganeso. Esa reacción pasa de un morado totalmente hermoso, violeta, durísimo, a ser totalmente transparente, donde se produce manganeso 2+ y dióxido de carbono gaseoso. Si ustedes ven, ustedes podrían esperar que esta reacción sea favorecida entrópicamente, ¿cierto? Bueno, procedamos a hacer este balanceo. ¿Cómo se hace este balanceo? Para empezar, tenemos que plantear las hemireacciones del agente oxidante y el agente reductor, o la sustancia que se reduce y la sustancia que se oxida, como las presentamos a continuación. Si notamos, el manganeso pasa de estar en manganeso 7+ a estar en manganeso 2+, por lo tanto, él se reduce. Lo opuesto ocurre con el oxalato, ¿cierto? Porque si hay un agente reductor, debe haber un agente oxidante como mínimo. Por ejemplo, hay ecuaciones
posiblemente ustedes no se vayan a topar con una de ellas en este curso, pero después posiblemente sí, donde tenemos un agente reductor y podemos tener dos agentes oxidantes que le provean los electrones que necesita. Bueno, continuando, lo que tenemos que hacer después es balancear todas las sustancias que están involucradas, excepto hidrógeno u oxígeno que hayan en el medio. Muchas veces con hacer este balanceo es suficiente para balancear de inmediato el oxígeno y el hidrógeno, y después de eso no deberíamos hacer más, no se necesitaría más, pero procedamos a hacerlo acá. Si vemos, el manganeso ya per se está balanceado, no ocupamos hacer ningún balanceo adicional, excepto este oxígeno que se encuentra acá, o sea, no tenemos que multiplicar todavía por ningún factor estequiométrico por allí. Y el oxalato sí ocupaba un balanceo en el caso del dióxido de carbono. Continuando, balanceamos el oxígeno agregando aguas. En otras palabras, hacemos lo siguiente. Ya no vamos a tomar en cuenta esta hemireacción, pues ya está balanceada el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, para balancear el oxígeno con aguas, simplemente vemos que acá el permanganato tiene 4 oxígenos que aquí en la segunda parte de la hemireacción no están contemplados, ¿cierto? Entonces simplemente le agregamos aguas al producto de forma que se completen estos 4 oxígenos. ¿Eso qué implica? Agreguemos 4 aguas. Si ustedes ven, ya tenemos balanceados los oxígenos. Ahora nos surgió un nuevo problema. ¿Cuál es? Exacto, tenemos muchos hidrógenos acá y aquí no tenemos ni un solo hidrógeno. ¿Cómo balanceamos entonces los hidrógenos? Simplemente lo balanceamos agregando iones hidronio. En otras palabras, agregando ácido. Y para hacer eso, simplemente lo ponemos estequiométricamente los que necesitamos. Eso implicaría que en este caso serían 8 iones hidronios. Y si vemos, ya la ecuación de esta hemireacción está debidamente balanceada. Cuenten cuántos hidrógenos, manganesos y oxígenos hay y verán que estamos perfectamente balanceados estequiométricamente. Ahora, lo que hacemos es que contamos y balanceamos los electrones. Aquí yo no tomo en cuenta los movimientos electrónicos porque no me entraría en el espacio, pero ustedes siempre cuando vayan resolviendo esto, vayan haciendo el conteo debido de electrones. Se van a dar cuenta que estas ecuaciones se verían así, ¿cierto? Si ustedes ven este manganeso, como yo les dije, están 7 más y pasa acá a 2 más. ¿Cuántos electrones va a ocupar para llegar a eso? Pues sí, van a ocupar 5 electrones. Caso análogo ocurre acá, donde si calculamos, vamos a ver que se liberan 2 electrones después de este proceso electroquímico. Entonces, luego de acá lo que hacemos es que balanceamos las semireacciones como les dije anteriormente, utilizando los electrones como referencia. Si vemos, acá tenemos 5 electrones, acá tenemos 2 electrones. ¿Cómo podemos hacer para juntar esos dos? Pues simplemente, ¿qué les parece si multiplicamos por 2 esta reacción y por 5 esta otra hemireacción? Tendríamos estas ecuaciones así. Y ya teniendo esto, ¿qué es lo último que debemos hacer? Simplemente sumar las reacciones. Y ya haciendo la suma y quitando, por ejemplo, los electrones que están de los dos lados y nos están estorbando, los 10 electrones que serían acá y acá, entonces nos daría finalmente la siguiente reacción. Y con eso ya tendríamos balanceada esta reacción de oxidación-reducción. Luego, el otro tipo de balanceo sería utilizando bases o que esté generando hidróxidos o que se necesite hidróxidos para su debido balanceo. No solamente las reacciones necesitan ácido, muchas veces necesitan generar un hidróxido o necesitan un hidróxido para que se lleve a cabo, como el ejemplo que vamos a ver a continuación. En este ejemplo, lo que hay que hacer es plantear primero las hemireacciones, ¿verdad? Como las presento acá. Obviamente aquí faltan los electrones debido a que si los pongo no me alcanzaría el espacio de la diapositiva porque las dos reacciones pues se vuelven un poco grandes. Luego lo que debemos hacer es que debemos movernos con estos ejercicios igual que como lo hicimos con los ácidos hasta el punto 5. ¿Cuál era el punto 5? Veámoslo atrás.
El punto 5 era hasta después del conteo y balanceo de electrones. En otras palabras, debemos suponer que estamos balanceando en un medio ácido, lo cual parece como contrario a lo que queremos, ¿cierto? Bueno, vamos a ver por qué hacemos esto. Eso simplemente se lleva a cabo por facilidad, porque al final lo que vamos a hacer es que vamos a neutralizar, entre comillas, con hidróxido en los dos lados. Entonces, ya que lo que hicimos aquí que fue que agregamos ácido y acá agregamos ácido para el balanceo, lo que hacemos es simplemente que le agregamos hidróxido a los dos lados en las mismas cantidades para que haya un correcto balanceo. En otras palabras, le metemos 5 OH aquí y 5 OH aquí. Igual acá, 5 OH de este lado y 5 OH de este lado. Y tendríamos lo que sigue. Si vemos, estos 5H más y estos 5H se convierten en 5 aguas, ¿cierto? Igual pasa de este lado, estos 4H más y estos 4 OH se convierten en 4 aguas. Y ya que teníamos aguas por acá, estos simplemente se quedan ahí y restan a las aguas del otro lado. Entonces, lo que hacemos allí a continuación es que balanceamos las hemireacciones ya quitándole esas aguas que estaban de más y hacemos aquí el balanceo con los electrones, ¿cierto? Digamos que si aquí veíamos que teníamos 3 electrones y acá 2, la forma más sencilla sería multiplicar esta por 2 y esta por 3. Entonces obtendríamos este balanceo. Y ya le quitamos las aguas que estaban de más de un lado y dejamos los hidróxidos de esos dos lados. Finalmente lo que hacemos es lo mismo que hicimos con el balanceo de disoluciones ácidas, que sería sumar las reacciones. Entonces simplemente si vemos aquí tenemos 4 OH, aquí tenemos 5 OH. 5 menos 4 da un OH de este lado. Acá tenemos 2 aguas. Bueno, también habría que tomar en cuenta lo que multiplica. Por ejemplo, aquí tenemos 3 por 4 serían 12. Y aquí 2 por 5, 10. Entonces 10 menos 12 serían 2 de este lado. Hacemos lo mismo con las aguas y hacemos lo mismo con los electrones. O sea, con las cuestiones que se repitan a ambos lados de la ecuación. Y obtendríamos esta ecuación final. Si ustedes notan, estos ejercicios, si se siguen las líneas de pauta respectivas, se vuelven bastante sencillos de resolver. Un poco tediosos, eso es cierto, pero con suficiente práctica ustedes van a ver que son súper sencillos de balancear siguiendo estas líneas de pautas. Bueno, jóvenes, esto sería todo por esta primera parte. Ya la próxima ya entraremos a lo que es electroquímica como tal, lo que son voltajes y celdas voltaicas, pero por ahora les dejo esta primera parte introductoria porque esto será necesario para lo que sigue. Nos vemos en la próxima ocasión y van a encontrar práctica en el aula virtual.